Hola, soy Mariceli Malavé de Collision Care, del programa para niños no acompañados. Y esto es una presentación sobre los derechos. Collision Care no somos parte del gobierno, ni de la corte, ni de inmigración. Lo que hacemos es que brindamos información general para gentes de sus derechos de inmigración, y si cualquier persona tiene algunas preguntas más específicas, es muy importante que se pongan en contacto con un abogado para conseguir esa ayuda específica a su caso. ¿Cuáles son los derechos que tengo? Cualquier inmigrante en el país de los Estados Unidos tiene derechos debajo de la Constitución de este país de los Estados Unidos. Esto es verdad si cualquier persona, aunque tenga tarjeta verde o residencia, cualquier estatus, cualquier persona va a tener esos derechos en este país. La Corte. ¿Cuáles son los derechos que tenemos en la Corte? Si alguien está luchando en contra de su caso de deportación, tienen derechos muy especiales en este país. Todos los migrantes y gente indocumentada tienen derecho a pelear su caso para quedarse en este país de los Estados Unidos. Cualquier persona tiene el derecho a hablar con un abogado y buscar ayuda para su caso de migración, aunque no tienen derecho de tener un abogado gratis como en otras cortes. Sus derechos en la corte también son tener derecho de presentar evidencia y testigos para tu caso de inmigración. También tenemos el derecho a examinar evidencias presentadas por el gobierno en contra de tu caso. Si tengo que ir a la corte. Sí, es muy importante ir para la corte, si tienen corte. Ahora, si la corte le programa una audiencia, si tiene cita con un juez, es muy importante que vayan a esa cita en la corte. Si alguna persona falta su cita con el juez o su audiencia, es posible que el juez le den una orden de deportación en audiencia, que quiere decir que pierde su oportunidad de pelear tu caso y que el juez los ordena deportados por no haber aparecido. ¿Y cómo se averigua cuando alguien tiene corte? Uno puede ver si tiene corte porque la Corte de Inmigración les puede mandar un correo, una carta por el correo con su fecha de la audiencia y el cuarto. Pero más importante va a ser si pueden llamar este número de información. Este es el número informático de la Corte de Inmigración y ese número es 1-800-898-7180. El número informático de la Corte les puede dar toda la información de la gente que tengan corte en este país. Para llamar ese número, que es confidencial y es una máquina, no es una persona que contesta, se tiene que tener ya el número A, que es el número de registro del caso de esa persona. Ahora, ¿cómo evitar más problemas todavía? Evitando todo clase de contacto con inmigración. Si alguien tiene una condena penal o un delito menor, puede ser que algunos de esos delitos los hagan más una prioridad para la inmigración. Es sumamente importante evitar todas clases de arrestos por parte de la policía y cualquier contacto con el sistema penal. Si estás detenido, es muy importante que soliciten un abogado criminal, que hablen con un especialista de inmigración como Collision Care sobre las consecuencias de la inmigración de tu cargo. También es muy importante que no se declaren culpables de ningún cargo penal sin conocer las consecuencias que puedan suceder para tu caso de inmigración. Si alguien es convicto de un delito, por favor hablen con un abogado de inmigración antes de cualquier contacto con el sistema o un oficial del gobierno. Si tenemos que seguir yendo para la escuela.
Sí, sumamente importante. Siempre le decimos a la gente que sigan asistiendo a la escuela, que los niños de una persona sigan asistiendo a la escuela, porque eso también puede ayudar con tu caso de migración. Ahora, ¿qué se puede hacer si son detenidos por la policía o algún otro oficial de gobierno? Toda la gente tiene el derecho a mantenerse callado hasta que se hable con un abogado de migración. Se mantiene este derecho incluso si los están arrestando. También uno tiene el derecho, aunque el oficial te esté preguntando sobre tu estatus migratorio. ¿Qué se puede hacer si les piden identificación? Ok, si no tienen identificación, pueden elegir quedarse callado y negarse a enseñar un documento sin que lo tengan. Y importante siempre hablar con un abogado en ese momento. Ahora, más importante es que si no tienen identificación o si tienen identificación falsa, es muy importante no mostrarle una identificación falsa porque podría causar más problemas todavía. Las redadas. Aunque estén en contacto con una redada, es muy importante mantener la calma. Gentes tienen derechos aunque estén en una redada. No tienen que abrir la puerta. Gente tiene derecho a no abrir su puerta. También tienen derecho a pedirle que les muestren la orden firmada por un juez que le dicen un warrant, para revisar si de verdad tiene el nombre de la persona que está en la casa. También pueden decirles a los oficiales que no les vas a dar, no está consciente a su entrada, no les das permiso para revisar tu casa o un carro. Otra vez les decimos que por favor no muestren documentos falsos, porque los problemas que pueden suceder de eso son más grandes todavía. También importante que no firmen ningún documento en ese momento antes de hablar con un abogado. Lo más importante también es siempre, si tienen corte, que por favor vayan a sus citas con un juez, porque si no van y no aparecen para una cita con un juez, puede ser que sea posible que los tengan se enfoquen de las redadas. Por haber no asistido a tu corte, puede ser que estén buscándolos con estas redadas. El futuro. ¿Qué se puede hacer para planificar para el futuro? Muy importante también. Algunas cosas que se pueden hacer son memorizarte el número de teléfono de un amigo o una persona de confianza para cuando si son arrestados que puedan llamarlos sin tenerlo en el celular, que no lo van a tener en ese momento. Si usted cuida niños o alguna otra gente, es muy importante tener planes para si son arrestados, quién va a ser la persona responsable para los niños o esa gente. También, por favor, tengan un espacio para mantener tus documentos importantes, que son certificados de nacimiento, cualquier documento que tiene que ver con inmigración, y que se comuniquen con algún familiar o persona de confianza, dónde quedan esos documentos, por si acaso si han sido arrestados y no tienes acceso a esos documentos ya. Otro problema que hemos visto mucho son fraude, y específicamente fraude a notario. En Latinoamérica, un notario es un trabajador que te puede ayudar con corte y puedes representar uno en la corte. En los Estados Unidos, esa misma palabra, notario, es otro trabajo completamente. Es alguien que te ayuda a firmar papeles y certificar que la persona que está firmando los papeles es la que dicen. Ahora, eso quiere decir que ellos no pueden representar uno en corte ni llenar tus papeles de inmigración. Otra cosa más muy importante es que cualquier abogado que soliciten, ustedes como los clientes de ese abogado pueden pedirle a ese abogado que les enseñen sus licencias, hablarles de cuántos casos así aparecidos como los suyos han ganado, y para asegurar que tampoco abogados estén abusando de la gente. Si piensan que hay fraude en contra de ti por un notario o algún abogado abusador también, se puede reportar. Aquí tenemos otras organizaciones
en la área de Washington, D.C. y también en Maryland y Virginia, donde se pueden conseguir citas y buscar ayudas. Ahora, algunas de estas van a ser más específicamente para cierta gente sí y ciertos no. También es muy importante seguir llamando y llamar lo más pronto posible porque muchos de las organizaciones fines de lucros están muy llenas y muy ocupadas, así que quizás los mantengan en una lista de espera. Bueno, eso es todo y muchas gracias.